Perdón, pregunto, ¿Luis Grau ya llegó? Sí. Presente. Virgen de la Candelaria, ilumina nuestras sombras. Paz y bien, hermanas y hermanos. Les saludamos en esta hermosa noche de la Virgen de la Candelaria. Escuchemos esta bella cumbia del maestro Andrés Landeros en la interpretación de Carmelo Torres. Virgen de la Candelaria. Pongamos mucha atención. Patrona de Cartagena, Virgen de la Candelaria, patrona de Cartagena, Virgen de la Candelaria, un homenaje tintero. Hoy te traigo esta plegaria para tu raza morena. Hoy te traigo esta plegaria para tu raza morena. Baila la cumbia morena al compás del llamador, que se te apague la vela en la rueda del cumbión. Baila la cumbia morena al compás del llamador, que se te apague la vela en la rueda del cumbión. Natal para venir a Cartagena. Dejé mi tierra natal para venir a Cartagena, para traerte esta cumbia que simboliza mi raza, como ese foco del campo y tu muralla Cartagena, como ese foco del campo y tu muralla Cartagena. Ese pueblo de gala con luces multicolor, y en la rueda de la cumbiamba oye sonar de tambor. Te viste pueblo de gala con luces multicolor, y en la rueda de la cumbiamba oye sonar de tambor. Oye, monomovilla, arriba con ese tambor. Ay, no más tambor. Ay, no más tambor. Ay, no más tambor. Oye, Luis, que le bañe. Ay, la cumbia. Fueron mis antepasados los que iniciaron la cumbia. Fueron mis antepasados los que iniciaron la cumbia, haciendo ritos sagrados, descubrieron el cartón, de donde nació la gaita que es tema de mi folclor, de donde nació la gaita que es tema de mi folclor. Los únicos descendientes que llevan de indio su sangre, llevando la cumbia frente, la Emily Toño Fernández. Los únicos descendientes que llevan
Juan de Indio tu sangre, llevando la cumbia al frente, Lander y Toño Fernández. Oye, Melagudo, baila la cumbia, el Sonic Estéreo. Muy buen comienzo, Virgen de la Candelaria. En cada tertulia nosotros vamos a tener siempre un animador, una animadora de las distintas instituciones que hacen parte de Familia Franciscana, congregaciones, órdenes, instituciones universitarias, ONGs, en fin, todo aquel que tenga la espiritualidad franciscana. Esta noche tenemos el gusto de presentar a la primera hermana que nos va a saludar y demás, que es Cruz Elena. La conocimos y tenemos el gusto de tenerla aquí entre nosotros. Entonces, Cruz Elena, tienes la palabra. Paz y bien, buenas noches para todos y para todas. Es bonito poder compartir nuestra experiencia. Pues todos ya saben que soy franciscana, misionera de María Auxiliadora. Siempre me ha encantado participar en los momentos que pueda en estos encuentros de la familia. No solo aquí, sino en Medellín lo hice muchas veces. Bueno, y hay muchas cosas también que nos unen. Entonces es rico poder estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Poder decir que para nosotros ayer, por ejemplo, fue un día muy lindo como familia franciscana en ese encuentro de celebración del inicio del año jubilar, donde hermanas, como lo decía Monseñor, religiosos, religiosas, sacerdotes, jóvenes, abuelos, niños, todos estábamos conglomerados hacia lo mismo, hacia ese reconocer la alegría de una experiencia de aquel que ha marcado nuestra historia y que ha marcado nuestra vida en este camino, aquel que supo decir sí y que ese sí transformó su vida y nos está ayudando a transformarnos a todos nosotros. Entonces, de verdad que es muy bueno poder compartir hoy en esta fiesta tan bonita de la Candelaria y aún más, pues, en esta fiesta de la celebración de la vida consagrada. Creo que para nosotros, Juan, no sé si habrá algo otro ahí, es un momento bonito también de seguir recreando nuestro sí al Señor todos los días y reconocer que alrededor de nuestras vocaciones se han tejido los sueños con muchas personas. Muchos hombres y mujeres que han ido haciendo historia con nosotros a lo largo de nuestro caminar. Profesores, estudiantes, familia en el espíritu, los lugares donde hemos hecho la misión, en nuestras hermanas y hermanos que han salido de nuestras instituciones, pero que continúan vivos con nosotros compartiendo esta experiencia. Y sin esta realidad, pues nuestra vocación no solamente tendría un sentido fuerte, porque se necesitan los dos. La experiencia profunda de todo un Dios que nos ayuda a trascender y a vivir nuestra consagración por el reino y nuestros hermanos que están allí acompañando, fortaleciendo nuestro seguimiento. Entonces, en verdad, para nosotros es como ese día de gratitud, de poder seguir buscando juntos, de poder seguir tocando juntos, pidiendo juntos y seguir diciendo sí juntos y juntas en este camino de experiencia sinodal.
Gracias por esta invitación. Gracias a ti, Cruz Elena, por estar entre nosotros. Y empezamos precisamente escuchando Virgen de la Candelaria, patrona de Cartagena, allí donde está la Casa General de ustedes, allí donde está la Casa General, está el santuario de Madre Bernarda. Y yo creo que ese santuario tiene que ser cada vez más visitado, más frecuentado, sí, por todos nosotros, los franciscanos y franciscanas de Colombia. Muchas gracias, Cruz Elena. En la próxima tertulia vendrá otra animadora o animador de las distintas instituciones franciscanas. Luis. Muy bien. Hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. En algunas ciudades de Colombia se iluminan con las candelas de esta hermosa festividad. Cartagena, Medellín, Magangué, el Banco Magdalena, Pagado Chocó, Garagoa en Boyacá, Chocontá, Huasca y Suezca en Cundinamarca y muchos otros pueblos y ciudades de nuestro país. La imagen de la Virgen de la Candelaria es originaria de la isla de Tenerife en las Islas Canarias de España. Dice la leyenda que un pastor encontró la talla en madera en el siglo XIV. El tema del fuego y las candelas ha sido un elemento atractivo para los seres humanos a lo largo de la historia. Y hay varias razones que explican por qué el fuego y las candelas han sido símbolos de luz y esperanza en la oscuridad, purificación y renovación, vida y energía, espiritualidad y conexión con lo divino. El fuego y las candelas tienen un atractivo primario, es decir, una respuesta instintiva y emocional que se debe a nuestra naturaleza humana. El fuego es un elemento que nos recuerda a nuestros orígenes, a la hoguera primitiva, incluso nos lleva al sentido del calor de hogar y nos conecta con nuestra historia evolutiva. Las candelas y el fuego crean un ambiente acogedor y relajante que nos hace sentir seguros y cómodos. La luz suave y cálida de las candelas puede ser muy atractiva y nos invita a la contemplación y a la reflexión. El uso de las candelas y fuego es un ritual que se ha repetido a lo largo de la historia en diferentes culturas y tradiciones. Esto nos conecta con nuestros antepasados y nos hace sentir parte de una comunidad. El fuego y las candelas son estéticamente atractivos, con sus colores, formas y movimientos. La danza de las llamas nos invita a la contemplación. El fuego y las candelas también pueden representar lo desconocido, lo misterioso y lo trascendente. Esto nos atrae y nos hace reflexionar sobre el significado de la vida y nuestro lugar en el universo. Ahora vamos a escuchar en la voz de Totó la Momposina la canción La Candela Viva. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Más volumen. Juego, juego, juego. La candela viva, Que allá viene la candela. la candela viva, Que allá viene por el higuerón. la candela viva, Que allá viene la candela. la candela viva, Que yo vi que me llevaban. la candela viva, Que yo vi que me enterraban. la candela viva, Que yo vi que me llevaban. la candela viva, Que yo vi que me lloraban. la candela viva, Luego, ya que me quemo. la candela viva, Luego,
Fuego, ya que me quemo, la candela viva, que allá viene la candela viva, que allá viene por la calle en medio, No, la pero candela viva, que allá viene por el higuerón, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva, que se quema Chimichagua, la candela viva, que se quema el señor Pretel, la candela viva, cantador de Chimichagua, la candela viva, el dueño de la pastorita, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva, que me baile la tambora, la candela viva, con el golpe Chimichagua, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva, que se queme con candela, la candela viva, que me toquen el tambor, la candela viva, con el golpe Chimichagua, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva, que me quemo con candela, la candela viva, que le canto allá a Colombia, la candela viva, que se queme con candela, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva. Fuego, ya con candela, la candela viva, que allá viene por la calle en medio, la candela viva. Mujeres, háganme palma, la candela viva, pa' poder seguir cantando, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva, que se queme con candela, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva, que allá viene por el higuerón, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva. Fuego, ya que me quemo, la candela viva. Bueno, y después de haber escuchado esta hermosa canción autóctona de nuestros pueblos, vamos a conversar un rato y traigamos a nuestra memoria la importancia del fuego y de las candelas en nuestra infancia. A ver, ¿quién tiene para contarnos sobre ese signo tan importante, el fuego y las candelas de nuestra infancia? Micrófono abierto. ¿Quién se quemó bailando? Dice. Yo recuerdo, antes de darle la palabra a Juan, yo recuerdo que, bueno, en mi pueblo, Plato Magdalena, las fiestas patronales siempre van acompañadas de fuegos artificiales, de procesiones con velas también, y mucho también fuegos artificiales. De hecho, pues, en la infancia recuerdo mucho a grupos muy tradicionales como la Legión de María. Había un grupo también que era muy tradicional, que eran unas señoras vestidas todas de negro con las chalinas y las velas en la procesión, pero eran unos velones que les duraba toda la procesión y no tenían protección, sino que la misma esperma que chorreaba toda la mano. Era una cuestión impresionante, a mí me impresionaba mucho ver eso. Y bueno, era muy folclórico, muy iluminado todo. Demasiado de pronto para un niño que se asustaba de pronto con tantos alborotos, pero sí me impresionaba ver esas señoras con esos velones en sus manos ahí chorreando. Y bueno, todo hace parte de la tradición de los pueblos. Juan. Pues yo recuerdo cuando estaba pelado que el 8 de diciembre en mi casa, mi papá y mi mamá ponían pues las velas del 8 de diciembre
Pero ya, pues me llama la atención recordar, cuando recordé esto, que ellos no pegaban la vela en la chambrana del corredor de la casa. La casa tenía pues el corredor ese típico paisa, ¿sí? Con chambrana que llamamos nosotros aquí en Antioquia, de macana, y no ponían las velas ahí directamente, sino que las clavaban en naranjas agrias, ¿sí? La naranja agria no se usaba para muchas cosas, sino de pronto para echarle al agua panela o alguna cosa. Entonces, usaban la naranja agria para clavar las velas ahí y hacía como parte de de esa tradición. Y los faroles de papel, pero estos faroles de papel eran unos faroles que eran como unos acordeones, que los abrían así y tenían la candela, la vela allá adentro y terminaban quemados, ¿no? Cuando uno menos pensaba, se prendía el farol. Eso lo recuerdo así como hasta con nostalgia. Pero a ver, yo recuerdo muy bien en una fiesta patronal en Moñitos, me tocó por primera vez encontrarme con ¿cómo es que se llama María de Jesús? Esto que se baila así en círculo, Un fandango. un fandango, o sea, realmente los tocadores en el centro y toda la comunidad danzando alrededor de los tamboreros, de los flautistas y demás alrededor, y eso bailábamos, pero horas, ¿no? O sea, y la candela de eso chorreando en el pelo, en las manos, era una cosa así como que se entraba en trance, ¿no? Era una cosa así espectacular en Moñitos, Córdoba. Gracias. Yo también Sí, quiero esa era la rueda recordar, de fandango. quiero recordar esas también memorias con respecto al fuego, ¿no? Que es la pregunta con esas experiencias desde pequeño. La primera que recuerdo así, muy relacionado incluso con lo tradicional y la fiesta, eran las vacalocas que se hacían en el Huila, así en el final de año. No faltaban, pues cuando llevaban a visitar a una tía, y sobre todo de ese municipio, me acuerdo, Acevedo, en el Huila, que la primera impresión que llegamos por la tarde a un hotel desde donde estábamos en el segundo piso fue ver por la noche cómo empezaron a salir unos personajes disfrazados de vacalocas, pero prendidos en fuego, o sea, era por todo alrededor del cuerpo, así un armatoste prendido en fuego, entrando a todo lugar que estuviera abierto. O sea, si había un restaurante, se metían al restaurante, si la puerta que estuviera abierta, ahí se le metían, o a las personas, mejor dicho, se les acercaban, y el juego era fuego, ¿no? Jugar con fuego, pero fue pues, una experiencia así, precisamente con el hermano fuego, totalmente inolvidable, ¿no? Esa experiencia de la cercanía, de jugar con el fuego de esa manera, o sea, exaltarlo de esa forma, esa fue una experiencia muy grande, así como las de aprender, como dice Juan también, a bailar cumbia sin quemarse, ¿no? Nosotros los de la zona andina nos costaba que nos cayera un poquito de vela en la mano porque ya no queríamos bailar más cumbia porque esa vaina no, que eso no puede ser así. Pero no, aprendimos a que había que quemarse, había que sacar callo con esa esperma caliente en la mano. Bueno, ya después usando cartón y todo eso, pero la experiencia del fuego, esa de cuando la mujer le acerca el fuego a la cara a su pareja, esas son sensaciones y, digamos, experiencias con esa parte del fuego muy valientes de cierta manera y inolvidables también. Y hay Muchas otras, gracias. pero esas sí. Yo, de verdad, mi Una experiencia cosa. con el fuego fue muy bonito en mi infancia, porque pues no teníamos la luz, ¿no? Y uno vivía a la luz de la vela en el campo.
Entonces era bonito las caminadas, cuidando la velita para que no se apagara, porque tampoco existían tantas linternas. Entonces uno cuidando como esa llama, que no se apagara, que pudiera iluminar, y pues ya en la casa, en el campo, toda esa alegría de tener la luz para todos, y entre más pequeño fuera el espacio o más encerradito fuera, la luz iluminaba mucho más. Y no eran veladoras, eran velas. Y siempre era como eso de los papás, ¿no? Cuidado se quema, cuidado se quema. Sí, entonces era como eso, aprender que el fuego puede hacer daño, pero si el fuego se cuida, por el contrario, ayuda muchísimo. Luego ya entré como a las guías Scout y mi primera experiencia del fuego fue muy linda con las fogatas, de poder experimentar cómo la luz sube, cómo ilumina, cómo reúne en torno y cómo permite que se celebre. Y luego pues se ha ido purificando como toda esta presencia de las velas, ya no simplemente de unas que se colocan porque hace parte de tradiciones, sino hace parte de una luz interna que está allí. Y tal vez en la casa nos fueron enseñando como decir que la fe era como esa velita pequeña que teníamos que cuidar todos. Y eso lo aprendí. Nunca lo olvido como de mi papá y de mi mamá. Una velita, una lucecita que tenemos que cuidar todo el resto de la vida. Y creo que eso es lo que siento y experimento cada vez, cuidando esa pequeña luz. Muy profundo esa experiencia, hermana Cruz. Muchas gracias. César. No, tienes el micrófono. Sí, ya me di cuenta, gracias. Confieso que no había hecho conciencia hasta hoy de ese valor y de la importancia de lo que estamos hablando. Yo de niño le tenía mucho miedo al fuego. César, perdón un momentico, hay alguien que tiene un micrófono abierto y tiene un ruido. Gloria. Gloria, por favor, cierra el micrófono. Ya voy. Gracias. Ok, gracias. Bien, le estaba diciendo que yo de niño le tuve mucho temor al fuego. Y entonces, tratando de hacer memoria, yo no tengo conciencia de un recuerdo bonito con el fuego. Y en la adolescencia, ya empezando en todo esto de ser partícipe en las pequeñas comunidades de base y en el trabajo popular que empecé a tener al lado de los jesuitas aquí en la parroquia de donde nací, pues ya empezó a hacer como otra cosa distinta y el fuego sí se empezó a hacer presente en los encuentros y reuniones que íbamos teniendo. Pero mi mayor sorpresa y a donde quiero llegar es estas canciones de esta noche me hicieron recordar que la primera vez que yo estuve en la costa, acabé de caer en la cuenta que fue para una Candelaria, porque estaban celebrando todo ello y ustedes no se pueden imaginar para mí la impresión que, ¿cómo así? Esto es una fiesta en el nombre de María y con ese bullicio y con ese fuego y con... Para mí eso fue una vaina de un descubrimiento rarísimo. Pero hoy le doy gracias a Dios porque creo que qué hermoso poder ver la encarnación de la fe en la cotidianidad de la vida. Y eso creo que es lo más valioso de esa toma de conciencia que hoy estoy haciendo. Gracias. Bien, muchas gracias, César. Marta Rendón. Gracias, Luis. Bueno, ahora cuando lanzaste la pregunta sobre el recuerdo o la experiencia que tuviéramos con el juego, yo me fui también a la infancia y recordé que, bueno, aquí el barrio donde yo vivo es un barrio donde casi todos los vecinos hemos vivido toda la vida, un barrio de fundadores y nos conocemos desde chiquitos. Y cuando estábamos todos niños, pues nos juntábamos
porque además era una calle cerrada, entonces se facilitaba mucho que nos cerráramos, hiciéramos la candelada. Entonces decíamos, hagamos una candelada, y hacíamos la candelada en la mitad de la cuadra. Y hacíamos que el sancochito, y el sancochito era coger una papa, atravesarla de un palo y ponerla en la candelada, y nos la comíamos así toda tiznada, porque la candelada era como Chamuscada. chamuscada, nos comíamos una papa negra chamuscada a punta de periódico, porque la candelada se hacía de periódico. Pero lo que recordé, o sea, eso es muy bonito, y eso de sentarse al lado de la candela y jugar al lado de la candela, yo no sé, ese es el espíritu, no sé, como algo pirómano, que nos gustaba mucho la candela. Pero yo no sé qué relación tenía, pero sí recuerdo que nos decían los adultos, los papás, que no nos juntáramos mucho a la candela porque nos orinábamos en la cama. Eso recordé. Sí, ya vemos que la candela representa rebeldía. Juan Gómez tiene la palabra. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Noches, hermano, paz y bien. Bueno, paz y bien para todos. Dos experiencias. Coincido que cuando somos niños tenemos algo de salvajes y de pirómanos. En la experiencia pirómana del fuego, en los juegos con los amigos, y luego hay un después en que ya dejamos de ser pirómanos y nos vamos volviendo más conscientes. La otra experiencia es con la fogata del Sábado Santo, cuando se bendice el fuego nuevo. Esas son como dos caras de una misma historia que creo que es como un denominador. Saludos. Muchas gracias, Juan. María de Jesús. Bueno, yo siguiendo como en la línea de Marta, pero nosotros sí hacíamos el sancocho de verdad, y le decíamos cocinado. Vamos a hacer un cocinado. Y nos juntábamos y íbamos por las casas pidiendo, y nos íbamos todos para las afueras generalmente era una finca al frente del cementerio allá en San Bernardo, y ahí fogón de leña, ladrillos, lo que fuera, y se armaba la olla, y éramos felices, y estábamos hasta las 4 o 5 de la tarde, y tenían los papás que mandar a buscarnos. Pero hay otra imagen que no se me borrará nunca, y era mi padre, que no medía más de 1,55, mono, ojos verdes, blanco, en la rueda del fandango, con la negra más hermosa, espigada, pero negra, 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 la negra Chilí, hija de pescadores, y era la pareja increíble que se movía en ese fandango. Y esos fandangos eran en la Virgen de la Candelaria, pero también eran en la fiesta de San Bernardo, así como lo describía Juan, la papayera en el centro, montada en unas bancas, y toda la gente alrededor. Esa imagen nunca se me borrará, porque no era un paquete de velas, era una caja de velas. Le cortaban el cartón de la parte de arriba y ponían las velas ahí, y esta negra se movía con esa caja como si no llevara nada de peso en esas luces. Y Juan recordaba, Juan Gómez recordaba las fogatas del fuego pascual, y en San Bernardo muchas veces esa ceremonia se hacía en la plaza, en la calle, frente al templo, con una hoguera, pero no eran 5 palitos ahí quemándose, era una hoguera inmensa.
y ahí se hacía toda la reflexión sobre la luz nueva, pero el problema más grande era cuando había que prender las velas, porque ¿quién se atrevía a acercarse a ese fuego, a esa hoguera tan grande para encender el cirio? Y de ahí todos encender y entrar al templo. Era maravilloso y bueno, pero también hay una imagen horrible, que fue un incendio en San Bernardo del Viento. Se quemó muchas casas, y no las casas más pobres, eran casas del centro donde era el comercio, donde estaban los que tenían más riqueza, pero fue un incendio impresionante. Entonces tengo como esos recuerdos muy en mi memoria. El fuego bueno, el fuego de la alegría, el fuego que arde en el amor, pero también el fuego que puede destruirse. Muy bien, ¿les parece que continuemos con otro segmento de la tertulia? Sí, Porque vamos profundizando en la reflexión y los que están pidiendo la palabra, Juan está pidiendo la palabra, no sé si es que no ha bajado la mano, la seguimos pidiendo porque va a haber otros ingredientes en el siguiente segmento. Bien, Juan, gracias. Ahora vayamos al fuego y la luz, que son elementos fundamentales en la espiritualidad de San Francisco. Para Francisco, el fuego y la luz eran símbolos de la presencia de Dios en el mundo. En el Cántico de las Criaturas escribe: Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, por el hermano fuego, con el cual alumbras la noche. Francisco consideraba que la luz de la fe era como el fuego que ilumina el camino de los creyentes. En su regla de los hermanos menores escribe que la luz de la fe arda en nuestros corazones y nos guíe por el camino de la justicia. En su carta a los fieles escribe que nuestra oración sea como el incienso que sube al cielo y la llama que arde en nuestros corazones. Francisco consideraba que el fuego y las candelas eran símbolos de la caridad y el amor que debemos tener hacia los demás. Escribe a los hermanos que la llama de la caridad, comillas, nos impulsa a amar a nuestros hermanos y a servir a los pobres. La luz en la oración de San Francisco: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, es una de las más famosas de Francisco. En esta oración la luz tiene un sentido profundo y simbólico. La luz como conocimiento y sabiduría. La luz se refiere al conocimiento y la sabiduría que proviene de Dios. San Francisco pide que Dios ilumine las tinieblas de su corazón, es decir, que le dé la sabiduría y el conocimiento necesario para comprender, asumir y seguir su voluntad. Conversemos sobre lo escuchado. Recordemos también las antorchas con las que Clara fue recibida en la porciúncula la noche de la huida de su casa. Recordemos el fuego robusto y fuerte del cántico y las antorchas en la noche de Navidad de Greccio. Vamos a una pregunta sencilla, ahondando en este sentido espiritual y comprometido que representa el fuego. ¿Cómo ser luz en la oscuridad que vive nuestro mundo de hoy? Abrimos el micrófono y escuchamos la respuesta. ¿Cómo ser luz en la oscuridad que vive nuestro mundo de hoy?
Juan Gómez. Estoy pensando en las luciérnagas. Estoy pensando en esos insectos que en nuestras ciudades hemos dejado de volver a ver. Se fueron. ¿Quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de volver a verlas? Nosotros debemos ser como esas lucecitas que en medio de estas tinieblas, de esta caverna, del fascismo, del egoísmo, del amor, de la ambición por el poder y por el tener, que están obnubilando a nuestros líderes, a los que detentan el poder económico y político en el mundo. Como pienso que nosotros, por más pequeños que seamos, con esa luz encendida de nuestro corazón, con esa luz que es sabiduría de Dios, con ese ardor de nuestro corazón y de nuestra mente, podemos iluminar nuestros contextos, nuestra cotidianidad, las personas con las que compartimos la vida. Para mí es una esperanza cuando veía, no he vuelto a ver estos insectos que tienen una luz tan espectacular. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por recordarnos a los seres vivos. Todavía hay. Juan Jairo. Yo recuerdo una vez en la Fundación Tomás Moro, hicimos en un gran hotel que hay en Sincelejo un evento con comunidades víctimas de la violencia. Ahí estaban pues algunas representantes de las comunidades y entonces hicimos un ejercicio en el que cada familia que tenía pues víctimas por el paramilitarismo, y concretamente eran las comunidades del Salado, en una casita ponían los nombres, en una casita de cartón ponían los nombres de los familiares victimizados. Fueron como 60 o más. En unas noches terribles en las que los paramilitares pusieron a unos hombres a tocar tambores y tocar pues música mientras hacían las masacres. Entonces, en las casitas de cartón ponían los nombres de las víctimas y íbamos poniendo en el centro de ese gran salón tan hermoso, íbamos como construyendo el pueblo con estas casitas. Después, entonces, les pedimos que encendieran velas y estábamos en círculo alrededor de las casitas. A nosotros nos habían dicho los psicólogos de la fundación y los que venían de Bogotá que para la gente el tema de la música de tambores y demás, era un tema pues muy complejo porque recordaba la masacre y demás. Pero yo no sé por qué, al ver yo el círculo de velas, a mí se me vino a la mente el fandango. Sí. Y entonces yo le dije a Gabriel, a uno de los compañeros de la fundación, que si buscaba por favor rápidamente en el computador un fandango, su música de fandango, para que la comunidad girara en torno a esa construcción pues de las casitas. Yo no consulté, pero si alguna persona sí me dijo, un compañero o una compañera que estaba ahí me dijo, ¿cómo se te ocurre si esto va a generar un caos, ¿no? Una cosa terrible. Yo no sé si va a generar caos, pero pusieron el fandango y empezó la comunidad a girar en torno a las casas y empezamos a sentir que esa danza con las velas era una danza sanadora. O sea, la música, las velas, las casas, las víctimas, sus familiares ahí, eso se convirtió en un sacramento de sanación tan maravilloso que ustedes no se imaginan. Pues Andrés y Marta estaban ahí esa vez y realmente los profesionales de la salud mental no tenían claro, pues yo tampoco lo tenía, pues simplemente fue una chispa de luz que realmente esa luz y esa música podía ser
muy sanadora. Eso quería compartirles. Gracias. Qué bueno, qué fuerte experiencia, qué buen fin el del fuego para las víctimas. Gracias, Juan, por ese testimonio. Gloria, tienes la palabra. Poco que compartir. No conocía hasta que llegué aquí a la costa, no conocía ni a la Virgen de los Remedios, ni a la Señora de las Candelas. Y hablando del fuego que todos compartieron de niños sobre todo, nosotros en Cartago vivíamos en una casa en la finca, pues era cerca del pueblo, pero en verano se quemaba, o lo quemaban los vecinos, prendían fuego cerca y teníamos que ayudar a apagar el fuego. Y con la pregunta que hicieron, ¿qué hacer para ser luz? Y yo recordé el Evangelio, ponerse en el selemín, elevarse. Me sirvió cantidades conocer esta cultura franciscana que me ha llegado a mí al alma para todo. Porque entendí, fíjate, que ahí hablaron de dónde empezó la Virgen de la Candelaria, que fue en España, en Canarias, y pues aquí toda la tradición de esta diócesis es franciscana. Y por supuesto los padres la traían y hablan de los remedios. Yo no entendía porque para mí remedio eran las cucharadas, en fin, más o menos. Entonces aquí lo que se entendiera que la Virgen de las Candelas era el remedio de nuestras pobrezas, de nuestras miserias, y en verdad disfrutado y compartido toda esa enseñanza mariana que nos dejaron aquí los frailes. Bueno, muy bobito, gracias. Gracias, Gloria. Y quería invitar a los compañeros, hermanas, hermanos que no han intervenido también y que seguramente tienen esa respuesta que, aunque la pregunta es sencilla, también contestarla pues sale muy del interior de cada uno. Y poder escuchar esa respuesta de cómo ser luz en la oscuridad que vive nuestro mundo de hoy. ¿Sí? Todo esto que hoy estamos viviendo, padeciendo, cómo ser luz en esa oscuridad, hermanas, hermanos. Yo quiero decir algo. Ay, qué pena, Juan levantó la mano. ¿O no Juiciosamente y tú te la tomaste. Yo me tomo la palabra. No había visto manos levantadas, qué pena. No, es que desde que hiciste la pregunta, Duan, yo pensé en un momento que estamos viviendo, ahora en un momento, y estaba pensando, ¿será que lo digo o no lo digo? Pero lo voy a decir. Porque la pregunta es, ¿cómo ser luz en la oscuridad que vive nuestro mundo de hoy? Y yo inmediatamente recordé unas palabras que dijo anoche Petro antes de subirse al avión que lo llevaba a Washington a esa reunión tan importante que van a tener y que yo creo que nos tiene a todos muy pendientes de lo que pueda pasar. Y lo que él dijo fue, no recuerdo textualmente, pero él dijo, vamos con el amor por delante, algo así, vamos llevando un mensaje de amor, vamos con el amor. Yo no recuerdo qué pesar no tenerla textual, pero él dijo una frase muy bonita, el amor. Si vamos con amor y vamos con la verdad por delante, creo que cosas bonitas tienen que suceder.
Si no estoy Yo mal, creo él que hizo como una invitación no, e incluso creo que para mañana hay como una invitación también a enlazarse, como, no sé, como sí, no me acuerdo cómo cadena es, La cadena de la afectos cadena de de afectos. afecto, que exacto. nos hace, que nos protege de la muerte o por lo menos impide que lo maten a uno así nomás. Esa es una canción que hizo un señor del M19, Afranio Parra, pero con una poesía de Jaime Bateman. Se llama La certeza del amor y la pueden buscar en YouTube. La Bueno, certeza del amor. yo Sí. creo que eso es ser luz en medio de la oscuridad. Yo creo que eso es ser luz. Perdón, esa Tao que le cuelga a Petro de aquí de la manga, ¿se la dieron ustedes? ¿No han visto? En la mano tiene un atado, le cuelga. Sí, ¿Se han- Gloria. Él ya tenía una, pero también le pusieron otra. Ella Tiene tenía dos. una, pero nosotros le pusimos otra. A ver, Como perdón. está de moda, yo me puse una también, un atado ahí en la muñeca. Yo pienso que ahora que estamos hablando en este segmento de franciscanismo, yo recuerdo el episodio de Francisco y el sultán. Uy. Cuando Francisco fue a entrevistarse con el sultán, ¿sí? Le pusieron unas brasas para saber si él realmente era, pues, portador de paz o era, pues, un ser como superdotado y demás. A él lo confundieron con un sufí, con un monje, pues, de por allá de esas tierras. No lo identificaban como un cristiano. En otros casos, por eso no lo mataron. Y Francisco pasó sobre las brasas, descalzo, ¿sí? Yo pienso que para construir relaciones de afecto, para acercarse al diferente, muchas veces hay que pasar sobre las brasas, ¿sí? Y este episodio de Francisco y el sultán es muy ilustrativo, ¿no? Porque es que a veces nosotros vemos al diferente ya como tan peligroso que no vamos. Yo realmente, pues a veces cuando hay alguien muy diferente y demás, yo tiendo como a mejor a callarme y demás, y como a asustarme, ¿no? Entonces, eso de las brasas, no, Francisco caminó sobre las brasas y lo que consiguió fue una amistad, un reconocimiento del sultán, la emisión de un pasaporte. El sultán emitió un pasaporte para que él se moviera por el territorio sin mayor problema, ¿no? Es esa cosa de la cultura del encuentro que el Papa Francisco pues trajo tantas veces en sus escritos. Es tan importante en esa cultura del encuentro este episodio de las brasas ardiendo. Es que a veces las brasas a nosotros nos asustan mucho, ¿sí? Sí. Y para llegar al diferente a veces hay que pasar brasas, ¿no? Hay no echarles agua, porque pues yo creo que muchos de nosotros cargamos un baldado de agua, ¿no? Fría. Gracias. Hermana Ana Riveros, tiene la palabra. Gracias, bien, hermanos, gracias. Bueno, yo creo que es con algo, pues, no sé, a mí me parece algo que es muy sencillo, que es como notar al otro, porque lo que pasa es que nosotros no notamos al otro, porque cuando notamos al otro y tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? O le sonríes, ya el otro ya empieza como, es como si algo se alumbrara en el otro, o por ejemplo en la mañana, tú sales en la mañana y si tú le haces mala cara a alguien, ese alguien te contesta con una mala cara, pero si tú le sonríes a ese alguien, puede ser que tú no lo conoces, pero te sonríe. Entonces, de pronto yo, pues desde la psicología siempre yo molesto mucho que todo se construye con pequeños actos, que nosotros no podemos empezar desde lo macro a lo micro, sino debemos empezar con los pequeños actos y que poco a poco se va construyendo algo. Y que, por ejemplo,
no es por nada, pero yo soy muy creída a ser franciscana, me dijeron que éramos muy coquetos los franciscanos. Nosotros los franciscanos de alguna forma llevamos luz llevamos luz, o sea, llevamos luz a otras partes, porque cuando llega uno y sonríe, la gente dice, oiga, pero es que usted no se ve bravo, usted no se ve marcado, usted no sé qué, y ya eso es extraño, y es también el notar al otro, o sea, el otro está ahí, yo lo veo, pero es que el otro está ahí, pero yo paso y yo, o sea, nosotros, y por ejemplo aquí en Bogotá, sobre todo nosotros, yo les cuento que aquí uno no se saluda con la gente, uno a veces no se conoce con el vecino, vive 5 años en un conjunto de apartamentos, no sabe quién es su vecino, y así pasa, no se nota el otro, no, como que es eso. Gracias, hermano. Gracias, Ana, por esa perspectiva también desde la psicología. Muy importante. Camilo, cuéntanos. Buenas noches, hermanas, hermanos. Cuando lanzaron la pregunta, vino a mi mente fue la oración ante la cruz de San Damián. Ilumina las tinieblas de mi corazón. No se vino a mi mente eso. O sea, la oscuridad no está afuera, totalmente, siempre no está afuera. También la oscuridad comienza acá. Entonces, cuando yo me escandalizo ante el diferente y me asusto, quiere decir que hay una tiniebla por acá. Entonces, vino a mi mente eso. Incluso también para superar esa tendencia a decirle al otro qué tiene que hacer, como si nosotros tuviésemos la respuesta, ¿sí? Y a sermonear, perdón la expresión, o a, sí, como a sacar del bolsillo la opción porque nosotros tenemos la verdad. Cuando leyendo el testamento de Francisco de Asís, él decía, el Señor me dio hermanos y de inmediato nadie me dijo qué tenía que hacer. Solamente Dios me lo dijo. Entonces creo que pues venía a mi mente eso y que, digamos, ese movimiento interior pues sea el que también nos dé la libertad para tomar espontáneamente todas esas acciones de incidencia promoviendo el amor, promoviendo la inclusión, promoviendo la justicia, ¿sí? No porque tengamos la razón, sino porque es la forma como también Dios está iluminando las tinieblas que están en el propio corazón. Venía eso a mi mente. Ser luz, gracias por las palabras, Camilo. Duván, ¿te parece que Sí, continuemos Juan, entonces sigamos, el siguiente segmento? Muy bien. sigamos. Marta. La luz llega a través del pan compartido. Escuchando al profeta Isaías, nos orienta acerca de cómo hacer eficaz la voluntad de Dios. No saben cuál es el ayuno que me agrada. Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces, desde este sentido simbólico, ¿cómo poner la lámpara en el candelero? Isaías sugiere menos palabras y más gestos. Parte tu pan, verbo sobrio, concreto, eficaz. Y luego es una sucesión apremiante de gestos. Acoge en tu casa, viste al desnudo, no apartes la mirada. Entonces tu luz brotará como la aurora, tu herida
sanará rápidamente y sientes la impaciencia de Dios y de la aurora que nace, del hambre que clama. Sientes la urgencia del hombre que sufre, que tiene prisa de pan y de salud. La luz llega a través de mi pan cuando se vuelve pan nuestro compartido y no posesión celosa, propiedad individual e individualizante. En este mismo sentido se nos revela la enseñanza en el Evangelio. Si el reloj se pone debajo de la mesa, ¿para qué sirve? Para nada. Así nosotros, si perdemos el Evangelio, si suavizamos la palabra, si tenemos ojos sin luz, corremos entonces el riesgo mortal de la insignificancia, de no significar ya nada para nadie. Yo soy luz apagada cuando no destaco la belleza y la bondad de los otros, sino que me embriago de sus defectos. Entonces estoy apagando la llama de las cosas. Soy un címbalo que le suena, en palabra de San Pablo, o un trombón de hojalata. Pero quien vive, según el Evangelio, es un puñado. Quien vive, según el Evangelio, es un puñado de luz frente al mundo. Tú puedes realizar obras de luz, y son las sencillas de los mansos, de los puros, de los justos, de los pobres, las obras alternativas a las elecciones del mundo, la diferencia evangélica ofrecida a la floración de la vida. Cuando sigues como única regla el amor, entonces eres luz para quien te encuentra. Cuando dos en la tierra se aman, se vuelven luz en la oscuridad, lámpara para los pasos de muchos. La luz no se ilumina a sí misma. Así todo creyente debe repetirse: desde mí, pero no para mí. Porque una religión que sirva solo para salvar el alma no es la del Evangelio. La luz no es un deber, sino el fruto natural de quien ha respirado a Dios. Entonces serás lámpara en el candelero, pero según los modos propios de la luz, que no hace ruido ni violenta las cosas. Las acaricia y hace emerger la belleza que hay en ellas. Así, nosotros, los del Evangelio, somos gente que cada día acaricia la vida y revela su belleza escondida. Muy bien, hasta aquí este texto tan hermoso de un fraile que escribe todos los días sobre los textos bíblicos del día, ¿no? María de Jesús, tienes la palabra. Avisos. Avisos. Bueno, tenemos varios avisos. Como todos saben, estamos en el año jubilar. Iniciamos en Bogotá con la apertura de la puerta del Templo de San Francisco y la idea es celebrar en familia, haciendo que resurjan esas relaciones, que nos reconozcamos, como decía una de las hermanas, que nos veamos, que nos distingamos como franciscanos y que así como se inició celebrando la familia franciscana en el mundo, acá en Colombia tengamos esa celebración, que seamos paz, que seamos artesanos de la paz, que se note y que las reflexiones que hemos hecho en el día de hoy nos ayuden a juntarnos para celebrar. Una de las celebraciones de este año jubilar
va a ser capítulo de las esteras. 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en Chinauta, Cundinamarca. Los que en el año 23 se juntaron en este capítulo ya tienen la experiencia maravillosa. Alrededor del fuego fue la inauguración de ese capítulo. Y tendremos muchas cosas para compartir en él. Entonces, vayamos haciendo, ¿cómo es que llaman en Antioquia? La natillera, la alcancía, O la vaca. o la vaqui, como se dice ahora, o la vaca, pero vayamos preparándonos con todo el corazón, que ese fuego se vaya encendiendo en nosotros para compartirlo en ese capítulo. Estamos para empezar nuevamente nuestra escuela de pensamiento y formación francisclariana. Ya les estarán llegando las invitaciones, los avisos. Vamos a iniciar con los que tenemos módulo 1 para aquellos que quieran iniciar el camino en esta escuela. Y también continuaremos con nuestros módulos de profundización. Vamos a seguir nuestros encuentros mensuales en Bogotá, los terceros viernes, y están todos y todas invitados los que están acá cerca. Y también invitamos a los hermanos y hermanas de las otras ciudades, pueblos, grupos, para que animen estos encuentros. Continuamos con nuestras tertulias todos los lunes. Y el último viernes de cada mes tendremos el canto de los pobres. Juan Jairo, por favor, ¿nos puedes poner en antecedentes de este canto de los pobres? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es la cosa? Es una celebración de la fe, donde va a haber mucha oración, mucha poesía, símbolos, textos de Francisco y Clara y de místicos de la familia. Es una oración en la que vamos a celebrar la vida de la familia y en contexto pues, colombiano. Trataremos de hacerla muy fluida, ¿no? Muy sentida, ¿sí? Muy afectuosa, muy espiritual, muy mística, ¿sí? Vamos a privilegiar pues, la participación de todas y todos. Yo creo que para nosotros es muy importante ese espacio en cuanto que es un espacio en el que ya no nos dedicamos a hablar tanta cosa. Las tertulias son maravillosas porque hablamos, ¿no? La tertulia es de hablar, de compartir todo esto que hemos hablado esta noche. Pero en esta celebración del canto de los pobres es darle rienda suelta a la mística, ¿sí? A la mística de nuestra familia. Es un poco eso. Ya verán el primer esquema que utilicemos y lo iremos revisando, enriqueciendo. Aquí no hay nada hecho que sea intocable. O sea, todo el mundo tiene derecho a todos los hermanos y hermanas, derecho a opinar, a decir mejor en esto, mejor en aquello y demás, ¿no? Entonces, bueno, de pronto alguna vez tendremos la celebración de la Eucaristía, ¿no? Ahí, ¿sí? Pero no vamos a privilegiar la celebración de la Eucaristía porque ya tenemos la Eucaristía pues en nuestras parroquias, en nuestras comunidades y esas Eucaristías virtuales a veces pues nos dejan sin el pan en la boca, ¿no?
Gracias, Juan. Bien. Bueno, y ahorita yo le pedí permiso a la Virgen de la Candelaria para que la oración de hoy ella nos ayude a llevarla a su Hijo Jesús y que se ponga muy seria con Francisco, porque vamos a rezar en este momento la oración que el Papa León nos compartió por los 800 años del tránsito de nuestro hermano San Francisco de Asís. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre reconciliado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el crucifijo de San Damián reconociste la paz verdadera, enséñanos a buscar en él la fuente de toda reconciliación que derriba todo muro. Tú que desarmado atravesaste las líneas de la guerra y de la incomprensión, concédenos el coraje de construir puentes allí donde el mundo levanta fronteras. En este tiempo afligido por conflictos y divisiones, intercede para que lleguemos a ser artesanos de paz, testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé un buen descanso, mucho cariño para todos, mucho afecto, y por favor retomemos nuestras tertulias, invitemos a los hermanos para que estén participando y que no se nos olvide que es todos los lunes de 6 a 8. Un abrazo grandote para todos y una felicitación para los hermanos y hermanas que tienen una consagración especial y para nosotros los que gozamos de la consagración bautismal en este día de la vida consagrada. Un abrazo para todos y todas. Gracias. 7:29 minutos. Muy bien, chao. Chao.